Nadie en aquel monasterio creyó que el final llegaría así. No con trompetas, no con advertencias, sino con silencio. En la madrugada gris de un invierno del siglo IX, cuando la niebla cubría la costa como un sudario, el mundo de aquellas mujeres aún estaba intacto. Las campanas no habían sonado. Los salmos no se habían interrumpido. El fuego del altar seguía ardiendo con normalidad. Ellas no eran soldados, no eran reinas, no eran botín de guerra, al menos eso creían. Desde los muros de piedra del monasterio, el mar parecía tranquilo. Andes, demasiado tranquilo. Y ese fue el error. Porque cuando la fe se confunde con protección, el peligro siempre llega primero. De la bruma surgieron las sombras. No dos, decenas, barcos largos, bajos, silenciosos, deslizándose como animales hambrientos que saben exactamente dónde atacar. Sus proas talladas no eran decorativas, eran amenazas, dragones, serpientes, bestias que parecían morder la oscuridad misma. Cuando las primeras antorchas tocaron la orilla, ya era demasiado tarde. Dentro del monasterio vivían mujeres que habían renunciado al mundo, algunas desde niñas. Mujeres que jamás habían empuñado un arma, que habían entregado su cuerpo, su nombre y su futuro a una sola idea. Dios las protegería. Ese era su escudo. Y esa noche se rompió. Los primeros gritos no vinieron de ellas, vinieron de los hombres que intentaron cerrar las puertas con cruces en lugar de espadas. La madera cedió, la piedra fue manchada. El lugar que había sido santuario se convirtió en escenario. Nada de lo que ocurrió después fue rápido. El saqueo fue metódico. El oro arrancado de los altares, los manuscritos destruidos sin siquiera ser leídos, el conocimiento reducido a ceniza. No por ignorancia, sino por desafío. Cada objeto profanado era un mensaje. Vuestro Dios no manda aquí. Y luego vino la elección. Porque a las mujeres no las trataron como a los hombres. No las mataron, no aún, las separaron. Las observaron, las contaron. Como si fueran algo que se pudiera clasificar. La más joven apenas entendía lo que estaba pasando. La mayor ya sabía exactamente lo que significaba. Una de ellas dio un paso al frente. No con fuerza, con fe. Intentó cubrir a las más jóvenes, recitando palabras aprendidas para morir en paz. No sirvió. La fe no detiene manos entrenadas para destruir. En menos de una mañana, todo había terminado. El monasterio ardía, el mar esperaba, y las cadenas ya estaban preparadas. Lo que esas mujeres no sabían, lo que nadie les había dicho, era que el verdadero horror no había ocurrido todavía. Porque para los hombres que las capturaron, aquello no era solo una incursión. Era un ritual, una guerra contra algo más profundo que la carne. Y lo que iba a empezar cambiaría sus vidas, sus cuerpos y la historia de una región entera para siempre, en la siguiente parte. ¿Por qué no las mataron y por qué para ellas eso fue peor? Lo que iba a empezar cambiaría sus vidas, sus cuerpos y la historia de una región entera para siempre. Si esta historia te está atrapando y quieres descubrir los secretos ocultos de la historia, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para ser el primero en ver las próximas historias que revelarán lo que la historia ha intentado ocultar. Y no olvides dejar en los comentarios tu ciudad para que sepamos desde dónde nos estás viendo y hasta dónde ha llegado esta historia. No las mataron. Y ese detalle, pequeño en apariencia, lo cambia todo. Para las mujeres del monasterio, la muerte habría sido rápida. Brutal, sí, pero breve. En su mundo espiritual, morir significaba martirio, significaba descanso. Domingo de descanso, significaba no tener que elegir. Los hombres que las capturaron lo sabían, por eso las mantuvieron con vida. Encadenadas de dos en dos, fueron empujadas hacia la playa, mientras el humo del monasterio aún oscurecía el cielo. El lugar donde habían rezado cada día se desmoronaba detrás de ellas. Y con cada paso sobre la arena helada, algo dentro de ellas se iba quedando atrás. Sus nombres, su pasado,
Su certeza, las subieron a los barcos como carga frágil y valiosa a la vez. No las golpeaban sin razón. No gritaban constantemente. Eso también era parte del castigo. El silencio forzado, la espera, el no saber. Porque el miedo más profundo no nace del dolor inmediato, sino de la anticipación. En las bodegas oscuras, el aire era irrespirable. Sal, madera húmeda, vómito. No había espacio para tumbarse. No había noche ni día, solo balanceo constante y frío que se filtraba hasta los huesos. Allí, donde el mar golpeaba como un corazón ajeno, comenzó el verdadero quebrantamiento. No las tocaban todavía. Primero las observaban. Querían ver quién lloraba, quién rezaba, quién se aferraba a la fe como a una tabla en medio del naufragio. De vez en cuando bajaban con antorchas. La luz repentina cegaba. Reían. Hablaban en una lengua incomprensible, dura, cortante. Les arrojaban comida seca, agua amarga, no suficiente para morir, no suficiente para vivir con dignidad. El objetivo no era el cuerpo. Aún no, era el espíritu. En la mente de aquellos hombres, la guerra no terminaba cuando el enemigo caía. La guerra verdadera era invisible, espiritual. Para ellos, destruir una iglesia era un acto de poder. Pero destruir la fe viva de quienes se habían consagrado por completo, eso era una victoria superior. Una monja no era solo una mujer, era un símbolo. Había prometido su cuerpo a un dios extranjero. Había rechazado el matrimonio, la fertilidad, el placer. Para los dioses nórdicos, eso no era virtud, era desafío, y todo desafío debía ser corregido. Por eso las humillaciones eran calculadas. Les cortaron el cabello, les arrebataron los objetos sagrados, las obligaron a presenciar rituales que no entendían, pero sentían. La sangre derramada no era solo sangre, era mensaje. Cada sacrificio era una afirmación. Nuestros dioses exigen, los vuestros callan. Algunas mujeres rezaban en voz alta, otras guardaban silencio absoluto, convencidas de que Dios las estaba poniendo a prueba. La más joven apretaba un pequeño símbolo escondido entre los restos de su ropa, como si pudiera desaparecer si lo soltaba. Los días se confundieron, las semanas se estiraron. Cuando finalmente el mar se calmó y la tierra apareció de nuevo, ninguna de ellas era la misma. Habían cruzado algo más que agua, habían cruzado una frontera interior. Y al pisar aquella costa fría y extraña, comprendieron, aunque nadie se los dijo, que lo peor no había quedado atrás. Apenas estaba comenzando. En la siguiente parte, el lugar donde las personas dejaban de ser personas y pasaban a ser evaluadas. La tierra no las recibió como refugio, la recibió como inventario. El asentamiento se alzaba entre bosques oscuros y campos helados. Casas largas de madera, techos cubiertos de turba, humo saliendo lento, constante, no había muros, no hacían falta, nadie escapaba de allí. A las cautivas las condujeron a un edificio bajo, alargado, sin adornos. No era una casa, no era una prisión, era algo peor, el lugar donde se decidía qué valía cada ser humano. Allí, por primera vez desde el ataque, las tocaron, pero no con deseo, con cálculo, las separaron, las hicieron esperar. Las miraron como se mira a un animal antes del sacrificio o del trabajo. Las lavaron con agua caliente mezclada con ceniza, no por compasión, sino para revelar marcas, heridas, edad, fortaleza. Las manos que frotaban no eran suaves, eran manos que evaluaban, uñas cortadas, dientes revisados, espaldas enderezadas a la fuerza. Cada gesto decía lo mismo, ya no sois quienes creíais ser. Una de ellas, la que había liderado las oraciones durante el viaje, sostuvo la mirada del hombre que señalaba. No bajó los ojos, no suplicó, ese fue su error. Para ellos, la resistencia no era valentía, era inutilidad. Esa noche, el bosque fue testigo, un claro iluminado por antorchas. Un altar de piedra, cubierto de símbolos que ninguna de ellas comprendía. La comunidad reunida, no como espectadores, sino como participantes. Allí no se castigaba en secreto, el castigo debía ser visto. La mujer fue llevada al centro, no lloró, no gritó. Rezó en silencio hasta que el sonido dejó de tener sentido. Para los presentes, su sangre no era muerte, era ofrenda. Creían que ciertas vidas consagradas a un dios rival tenían un poder especial al ser destruidas. Las demás fueron obligadas a mirar, no para traumatizarlas, para enseñarles.
Al amanecer, el mensaje estaba claro. Sobrevivir no dependía de la fe, dependía de la utilidad. Y un pequeño grupo, el más observado, el más temido, había sido reservado. Para ellas no habría anonimato, habría ritual. No un ritual de unión, sino de apropiación. Un acto diseñado no solo para poseer cuerpos, sino para borrar identidades. Para transformar lo que habían sido en algo irreconocible, incluso para ellas mismas. Aquella noche, mientras el asentamiento dormía, las seleccionadas no pudieron cerrar los ojos. No por el frío, no por el hambre, sino porque entendieron algo devastador. No estaban destinadas a morir pronto. Estaban destinadas a vivir rotas. No estaban destinadas a morir pronto. Estaban destinadas a vivir rotas. Y aquí surge una pregunta que pocos se atreven a hacer. ¿Qué crees que destruye más a una persona? ¿Una muerte rápida o una vida entera sin identidad, sin elección y sin esperanza? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero leerte. Y si esta historia te está haciendo ver la historia desde otro ángulo, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque en la siguiente parte vamos a entrar en el ritual que no buscaba placer, sino victoria espiritual. Cuéntanos también desde qué ciudad estás viendo este video, para saber hasta dónde ha llegado esta historia que durante siglos fue silenciada. No fue una noche cualquiera, fue una fecha elegida. Para aquella comunidad, el calendario no se medía en meses, sino en sacrificios. El invierno exigía agradecimiento. Los dioses reclamaban pruebas. Y las cautivas cristianas consagradas a un dios enemigo se convirtieron en el centro de una ceremonia diseñada para humillar algo más que cuerpos. No era un matrimonio, no era una adopción, era una anulación. El claro sagrado fue preparado desde el amanecer. Animales sacrificados lejos de las miradas de las cautivas, porque el ritual no debía provocar compasión, sino obediencia. Todo estaba pensado para dejar una marca invisible y permanente. Las mujeres fueron llevadas una a una. No se les explicó nada. La explicación habría sido un gesto humano. Allí no había espacio para eso. Las palabras fueron reemplazadas por cantos, golpes rítmicos de escudos, voces graves que repetían nombres de dioses antiguos. El sacerdote levantó los brazos, no miró a la cautiva, miró al cielo. Para ellos, aquello no era crueldad, era orden. La sangre derramada de los animales fue usada como símbolo, no como espectáculo, sino como afirmación de dominio. Cada gesto, cada objeto, cada invocación tenía un propósito: declarar que la voluntad de los dioses nórdicos estaba por encima de cualquier promesa cristiana. El momento central no fue físico, fue espiritual. La cautiva era obligada a participar, a tocar, a aceptar, no porque creyera, sino porque la resistencia debía quebrarse públicamente. Para la comunidad, eso significaba victoria. Para ella, significaba perder algo que no podía recuperarse: la certeza de quién era. Al final se marcaba el vínculo, no con anillos, con señales que no se borraban con el agua ni con el tiempo. Desde ese instante, su identidad anterior dejaba de tener valor legal, social y religioso dentro de esa cultura. Ya no pertenecía a su pasado, pertenecía a un hogar que no había elegido. Cuando todo terminó, el canto no cesó, la celebración continuó, bebieron, rieron. Para ellos, la ceremonia había sido exitosa, los dioses habían sido complacidos. Para las mujeres, el silencio fue absoluto. No había palabras suficientes para lo ocurrido. No había lágrimas que alcanzaran. Algunas cerraron los ojos y repitieron oraciones aprendidas de memoria, no porque esperaran un milagro, sino porque era lo único que aún les pertenecía. Esa noche, algo se rompió de forma irreversible, no el cuerpo, la identidad. Y al amanecer, cuando el humo del ritual aún flotaba entre los árboles, comenzó una vida que no figuraba en ningún libro sagrado, ni en ninguna saga gloriosa. Una vida donde sobrevivir se convirtió en el único acto de resistencia posible. En la siguiente parte, ¿cómo se vive cuando tu pasado ha sido oficialmente borrado? El ritual no fue el final, fue el comienzo administrativo de una nueva existencia. A partir de ese día, las mujeres dejaron de ser visitantes forzadas y pasaron a formar parte del engranaje cotidiano. No como invitadas, no como esposas, como presencias constantes, silenciosas, útiles. La casa larga marcaba el ritmo, el fuego central nunca se apagaba. Allí el tiempo no se medía en oraciones, sino en tareas. Amanecían antes que el sol, dormían cuando el cansancio vencía. Entre ambos extremos trabajaban, tejían, cocinaban. Cuidaban niños que no les pertenecían, y a veces niños que sí. El cuerpo aprendía a obedecer incluso cuando la mente se negaba. Las manos que antes copiaban textos sagrados o preparaban ungüentos en silencio, ahora repetían movimientos mecánicos. El día a día se volvió una sucesión de actos que mantenían la vida, sin preguntarse por su sentido. La presión no era solo física, era constante. Se les exigía presencia en ceremonias, participación mínima,
Silencio respetuoso, no porque creyeran, sino porque la obediencia debía ser visible. Cada gesto era observado, cada ausencia era notada. La fe, para sobrevivir, tuvo que esconderse, y aún así resistía. En rincones oscuros, en susurros nocturnos, en palabras transmitidas como cuentos para dormir, sobrevivían fragmentos de lo que habían sido, no como desafío abierto, como memoria. Algunas se quebraron, no de golpe, poco a poco, no por debilidad, sino por agotamiento, por entender que, en ese mundo, adaptarse era la única forma de seguir respirando. Aprendieron los nombres de los dioses locales, repitieron cantos, sonrieron cuando se esperaba una sonrisa. Otras caminaron una línea peligrosa, aparentar aceptación mientras guardaban algo intacto en lo más profundo. No heroísmo, instinto. Los embarazos llegaron sin aviso y sin pausa. El cuerpo, tratado como recurso, respondió como tal. La maternidad no fue refugio ni condena total. Fue ambas cosas. Amar a un hijo nacido de la violencia no borraba el origen, pero tampoco anulaba el amor. Y esos niños fueron el punto de quiebre. Aprendieron dos mundos sin saberlo. En el día, runas y tradiciones. En la noche, historias disfrazadas de leyendas. Un dios colgado de un árbol que también conocía el dolor. Una mujer que había dicho sí al miedo y siguió adelante. Las semillas no parecían importantes entonces. Nadie imaginaba lo que crecería de ellas. Hubo intentos de escapar, hubo intentos de morir. Ambos eran castigados con la misma severidad. Porque una vida rota seguía siendo valiosa mientras respirara. La vigilancia era constante, el control, preciso. No se permitía el final voluntario. Con los años, los nombres se borraron, los rostros cambiaron. La memoria colectiva hizo su trabajo más cruel, normalizar. Y sin embargo, algo permaneció. No visible, no documentado, pero vivo. Si una memoria sobrevive en silencio durante generaciones, alguna vez puede considerarse realmente derrotada. Déjame tu opinión en los comentarios. En la última parte, cómo estas vidas borradas terminaron cambiando la historia. ¿Y por qué casi nadie habla de ello? Lo más extraordinario de aquellas mujeres no fue su sufrimiento. Ni siquiera su resistencia silenciosa. Fue el legado que dejaron, invisible a los cronistas, olvidado por los libros sagrados, enterrado bajo siglos de olvido. Con el tiempo, los hijos nacidos de la violencia crecieron. Algunos reconocidos, otros ignorados. Hombres y mujeres que heredaron la fuerza y la determinación de madres que habían resistido lo imposible. La fe no desapareció, simplemente se volvió subterránea, se enseñó en susurros, disfrazada de cuentos y canciones. Se transmitió en secreto a través de generaciones que no sabían de dónde venía esa sabiduría. Las monjas que habían sobrevivido, las que habían sido sometidas, humilladas, usadas como símbolos, se convirtieron en semillas del cambio. Sin saberlo, con sus cuerpos y con su mente, mantuvieron viva la fe que los conquistadores habían intentado borrar. La cultura pagana continuó por un tiempo, pero la influencia de aquellas mujeres silenciosas empezó a filtrarse en la sociedad. En la crianza de los niños, en la educación de los futuros líderes. Sus enseñanzas en latín, en medicina herbal, en lectura y escritura no fueron olvidadas. Se mezclaron con lo nuevo, se integraron, y sin que nadie lo advirtiera, plantaron las bases del cristianismo en tierras que una vez habían sido enemigas. Cuando los templos paganos finalmente cayeron y los dioses antiguos dejaron de ser adorados. Muchas de estas mujeres habían desaparecido del registro histórico. No hay estatuas con sus nombres, no hay días de santas dedicados a ellas, pero sus cuerpos, sus hijos y sus enseñanzas siguieron vivos. La sangre de esas vidas arrancadas de su contexto original corre todavía en millones de venas. La historia oficial las olvidó, pero la historia viva las recordaba. Y hay pruebas que hablan silenciosamente. Tumbas encontradas siglos después en Noruega con símbolos cristianos y paganos juntos. Restos de mujeres que nacieron en Irlanda, pero que murieron lejos, con signos de haber vivido décadas de esclavitud y resistencia. Marcas de embarazos múltiples, cicatrices curadas, cuerpos que soportaron lo que ninguna narrativa gloriosa se atrevería a contar. Ellas cambiaron la historia, no con espadas ni coronas, sino con paciencia, astucia y supervivencia. En un mundo que buscaba borrarlas, sobrevivieron y dejaron semillas que florecieron generaciones después, sin heroísmo declarado, sin reconocimiento, sin un lugar en los libros. Y aún hoy, cuando se mira el Aden, se ve su legado, cuando se estudian las historias locales, se percibe su influencia. Incluso cuando los nombres se han perdido, el impacto de sus vidas persiste. Estas mujeres nos enseñan algo profundo, que el verdadero poder no siempre se mide en victoria militar. Que la fuerza puede ser silenciosa, paciente y subversiva, que a veces los que parecen derrotados son los que cambian el mundo sin que nadie lo note. Si esta historia te impactó, si te dolió, si te hizo mirar de nuevo la historia con otros ojos, compártela, no por morbo, no por sensacionalismo.
sino por justicia histórica. Que su coraje y sufrimiento sean un homenaje silencioso, eterno, a la fuerza que ninguna cadena, ritual o ritual violento pudo destruir. Gracias por llegar hasta aquí. Que sus nombres olvidados descansen en paz. Si este video te reveló un secreto histórico que nunca te enseñaron, dale like, suscríbete a Exploradores de Historia y activa la campana. El próximo video destapará un misterio real que casi nadie conoce, y cuando lo descubras te va a dejar en shock. Déjanos en los comentarios el nombre de tu ciudad. Queremos saber hasta dónde ha llegado esta historia. La historia guarda silencios. Aquí los rompemos.